semana pasada nosotros estuvimos considerando el tema de las malas compañías. Mis amados hermanos, tristemente la sabiduría no es la única voz que habla a nuestros oídos. Hay personas a nuestro alrededor que van a tratar de llamar nuestra atención y que tristemente pueden desviarnos de la sabiduría y de la prudencia. Ahora, ¿dónde comienza a aprenderse la sabiduría? Bueno, es obvio que la respuesta está en el hogar. Nuestros hogares deben ser centros donde se enseña la sabiduría a la siguiente generación. Y obviamente para enseñar sabiduría, uno tuvo que antes aprenderla. Nuestros hogares deben ser centros de enseñanza de sabiduría. La sabiduría es un material crucial con el que debemos edificar nuestros hogares. Y por ende, el libro de Proverbios es una ayuda enorme para que podamos hacer tal cosa, edificar nuestros hogares con sabiduría. Dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y la prudencia la afirmará. La Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Mis amados hermanos, ¿de dónde proviene la bendición de la estabilidad en el hogar? Si piensas de que puede venir de mis habilidades, bueno, estás equivocado. Todos debemos responder a esta pregunta, que el tener una casa estable, una familia estable, depende de la obra de Dios. Si Dios no bendice un hogar, no importa cuánto empeño pongamos, nuestra casa no vivirá establemente. Dice el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Así que el tener una familia estable es una obra que solo Dios puede realizar. Ahora bien, tú me dirás, pero Joel, el título se llama Edificando una casa con sabiduría, y ahora nos estás quitando la importancia del asunto, diciendo de que Dios es el que la hace. Por fin, nos esforzamos a edificar una casa sabiamente, o solo dependemos y esperamos que Dios obre en nuestra casa. ¿Depende de nosotros o depende solo de Dios? Bien, la respuesta a la luz de la Escritura y del texto que hablamos es que depende de Dios y nosotros debemos laborar en ello. Cuando veas tu casa establemente, no debes pensar que fue tu esfuerzo. La razón por la que construimos familias sabias, familias con sabiduría, es para agradar y glorificar a Dios, no porque los resultados estén en nuestras manos. Simplemente lo hacemos para glorificar a Dios. Yo he visto familias donde los padres han sido negligentes y descuidados, aplicando principios mundanos, paganos en su casa. Yo estoy hablando de personas que asisten a la iglesia, no de gente de afuera. He visto familias donde padres que son miembros de una iglesia cristiana, los principios que aplican son paganos, perversos y necios. Y sin embargo, Dios le da la bendición de que sus hijos buscan al Señor, se convierten y son contrarios a lo que sus padres le hicieron. Porque es una obra que hace Dios. He visto padres sabios, preocupados por el alma de sus hijos, trabajando y refrenando el pecado de ellos. Y he visto hijos rebeldes como consecuencia. Entonces es una obra que hace Dios, y nuestro actuar sabiamente en el contexto de la casa es para glorificar a Dios, sabiendo que Él es el que da los resultados.
¿De dónde debemos buscar la sabiduría? En Dios. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, por ahí empieza todo. Aun cuando alguien puede decir, es que yo hice un trabajo tan bueno, la Biblia nos enseña que si recibimos algo de Dios, no debemos tratar eso como si no lo hubiéramos recibido. Si tienes la bendición de un hogar estable, Dios fue el que te dio la sabiduría y Dios fue el que te dio el corazón de tus hijos. Ahora, ¿a qué escuela iremos a aprender cómo levantar y mantener una familia para la gloria de Dios? La escuela del mundo tiene sus ofertas. La profesora insensatez está bien preparada, enseña con entusiasmo a sus alumnos y sabe atrapar la atención de sus estudiantes. ¿De quién aprenderemos? ¿De la insensatez del mundo o de la sabiduría de Dios? Miren lo que dice el Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está la delicia de este hombre, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo puede ser aplicado también en el contexto del hogar. La fuente primaria de información a la hora de formar un hogar está en Dios y lo que Él ha enseñado en su palabra. A veces vienen padres a mí a quejarse de la Biblia. Sí, a veces vienen padres a mí a quejarse de la Biblia. Enseñamos cómo deben ser criados los hijos. Y vienen y me dicen, con mis hijos eso no funciona. Mira, yo he hecho eso, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no funciona. Mis hijos siguen siendo un desastre. Bueno, ya en primer lugar vimos que eso es una obra que hace solo Dios. Pero en segundo lugar, déjenme decirle que el método de Dios siempre funciona. No siempre funciona como nosotros queremos, pero es el método de la sabiduría de Dios. Así que cuando algo pasa mal en casa, hay alguien a quien no deberíamos echarle la culpa, y es a Dios y a su palabra. Como constructores de nuestro hogar, debemos procurar estar apegados a lo que enseña la palabra de Dios. De lo contrario, mis amados hermanos, hay una cualidad que cumple todo papá y mamá. A ver si alguien me lo dice. Todo papá y mamá, no importa el contexto en el que viva y sea y se mueva, tiene esta cualidad. Dilo alto, amado. Somos pecadores. Por tanto, ¿qué va a pasar? A ver, oiga, quiero oírlo. ¿Qué va a pasar si somos pecadores? Vamos a fallar en algún sentido. Ningún papá debe esperar ser un papá perfecto. Y ningún hijo debe esperar que sus padres serán perfectos. Ningún padre debe esperar que sus hijos serán perfectos. Lo interesante del hogar es que está compuesto por hombres y mujeres pecadores. Y es con eso en mente con lo que debemos ir. Va a haber fallos. Aún así, debemos apegarnos lo más posible a lo que Dios enseña en su palabra. Es lo único que nos va a salvaguardar. Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El texto aclara que no es la buena o mala suerte lo que va a determinar el final de un hogar. El texto tampoco está diciendo de que si somos cristianos y hacemos bien las cosas,
estamos protegidos como por un campo de fuerza que nos va a impedir que vengan situaciones difíciles. No es lo que está diciendo el texto. Ese texto, recuerden que hemos dicho muchas veces que no es una promesa, o lo que encontramos en Proverbios. De hecho, muchas veces precisamente por obedecer y servir al Señor y amar y hacer las cosas bien, vendrán persecuciones. ¿No es eso lo que enseña Jesús en Mateo 5:5 en las bienaventuranzas? Dichoso, bienaventurado el que padece persecución por causa de su nombre. Y más adelante el mismo Señor Jesús dirá que esas aflicciones muchas veces vendrán de su propia casa. Lo que este proverbio nos enseña es que el favor de Dios está en los hogares marcados con el temor de Dios, la piedad y el amor de Dios. Su gracia será parte de la atmósfera de ese hogar. La gracia de Dios sostendrá a este hombre y a esta mujer piadoso, tal vez los niños también, o los jóvenes, en medio de las situaciones que vengan. El punto es que delante de cada hogar está la bendición y la maldición. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dice un autor, lo más grande en todo el mundo es conocer la bendición de Dios. Nada supera estar bajo la sonrisa de Dios y el conocer su favor. De la misma forma, no hay nada peor que encontrarnos bajo la maldición de Dios. Nos deja sin esperanza. No hay amuleto, mi amigo, joven que estás aquí, no hay amuleto, talismán que te pueda proteger de la maldición de Dios. Si eres enemigo de Dios, no hay nadie que pueda protegerte de él. De hecho, eso es lo que la Biblia dice de cada pecador, que es enemistad contra Dios. De ahí que el principio de la sabiduría o el inicio de la sabiduría está en reconciliarte con tu Creador. Mis amados hermanos, nuestras continuas decisiones como miembros de una familia nos colocan a nosotros mismos en el camino de Dios o fuera del marco de su voluntad. Y eso tiene consecuencias. Una persona con dominio propio, por ejemplo, puede traer muchos beneficios en su hogar, muchas bendiciones al hogar. El disipador puede traer mucha maldición. Ahora, ¿notaron algo en el texto que leí hace un momento? Voy a leerlo otra vez. La maldición está en la casa del impío, pero él bendecirá la morada de los justos. La pregunta es, ¿por qué Dios no dice simplemente que la maldición está sobre el impío? ¿Por qué dice que está sobre la casa? Mis amados hermanos, ¿saben por qué? Porque el autor está enfatizando que el impío va a traer consecuencias no sobre sí mismo, solo sobre sí mismo, sino también sobre todos los que le rodean en su casa. La impiedad va a impactar directamente a la casa. La conducta de los impíos tiene repercusiones sobre aquellos que están a su alrededor. Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. A veces nosotros los padres perdemos de vista el gran potencial para bien y para mal que nosotros tenemos en nuestras manos. No solo sobre nuestros hijos, sino sobre los hijos de nuestros hijos también. Vamos a ver si el teléfono... Proverbios 21:12 dice,
Considera el justo, oigan este texto, considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Mis amados hermanos, dice este texto que uno de los análisis que debe hacer una persona piadosa es la casa del impío. Los piadosos no consideran la casa del impío para imitarla, sino para ver las consecuencias que vienen sobre ellos el andar lejos de Dios. De hecho, eso es lo que oye esto, eso es lo que hace de un impío un impío. Ellos no se preocupan por lo que Dios enseña en la palabra de Dios. Muchas veces las decisiones que toman parecen hasta lógicas desde la óptica humana. Uno ve la casa del impío y dice, pero mira esa decisión, es hasta lógico. Claro que sí, sí, claro, eso es así como se hace. Oímos a los impíos diciendo, no, yo dejo que mis hijas tengan relaciones aquí en mi casa. Prefiero que lo hagan aquí a que lo hagan en un matorral. No, eso se decía así en Cuba, no sé si... Y uno puede decir, pero mira, wow, se la comió. Es verdad, más higiene. ¿Sabes cómo se llama eso? Impiedad. Perversión. No porque lo dice Joel Puente, es porque Dios lo dice. Que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios lo ve como abominación. Lo pone en el mismo lugar de la homosexualidad y de todos los demás pecados sexuales. Entonces, el piadoso considera la casa del impío. Verá cómo la casa del impío será asolada. Proverbios 14:1. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Nadie debe confundirse. Esto, nuevamente repetimos, no es una promesa, es un principio de sabiduría. En la mayoría de los casos, los impíos recibirán en esta vida el trastorno que viene como consecuencia de vivir lejos de Dios. En ocasiones, aparentemente en esas casas, todo está bien. No hay problemas. Y uno dice, mira qué bien les va. ¿Viste? No solo a los cristianos les va bien. Mira a fulano que bien le va en su casa. ¿Saben lo que está pasando? En ese caso, Dios está esperando pacientemente hasta el último día, donde tendrán como resultado el trastorno eterno en el infierno. A lo mejor Dios no los toca en esta vida. ¿Y sabes qué? Eso es un juicio de Dios. ¿Cuántos impíos Dios toca su vida? Trastorna su vida en esta vida. Y eso los lleva a buscarles. Hay impíos que por el juicio de Dios no los tocará. Les irá de maravilla en esta vida. Y te dirán en tu cara, mira cómo he prosperado, qué bien me va. Y mira, yo no soy cristiano como tú, pero es que Dios tiene que quererme a mí, como yo soy así. Y Dios está diciendo, nos veremos el último día. Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Escucha las palabras de Elías al rey Acab en 1 de Reyes 21, 20 al 22. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Y qué pasó? Como Dios dijo que le iba a pasar.
Mi amigo, tú que no amas a Dios, tú eres un enemigo de Dios. No, yo no soy enemigo de Dios, simplemente Él no es parte de mi vida. Eso es evidencia de tu enemistad con Dios. Y es así como Dios lo toma. El aire que están respirando ahora mismo tus pulmones, el corazón que bombea tu sangre, toda la salud que tú tienes, proviene de Dios. Dios te la ha dado. Tú deberías estar postrado delante de Él en agradecimiento. Sin embargo, tú lo ignoras. Él no es parte de tu vida. Dios lo ve como enemistad. ¿Te imaginas tú, joven, que tienes un compañerito en la escuela, estás en la escuela, sus padres no se preocupan por él y tú compartes tu almuerzo con él, él se le cae las cosas, se cayó y tú lo ayudas a levantarte y tú te preocupas por darle bien a ese amiguito todos los días? No es porque te ha hecho nada, simplemente lo haces. Y un día ese amiguito te traiciona. ¿Cómo tú te sentirías? Bueno, déjame decirle que eso es lo que tú haces a cada instante con Dios. Ningún amiguito, ni tus padres, podrán darte el bien que Dios te da a ti cada segundo. No te estoy hablando de cada día, no, cada segundo. Dios te está dando bien. Ahora mismo Dios te está haciendo bien a ti. Y tú lo ignoras. Él te ve como su enemigo. Él te ve como, eso es evidencia de la impiedad. Y dice que Dios trastornará a los impíos. Quiero dar créditos al pastor Salvador Gómez, de quien estoy tomando su material para dar la clase. Y yo solo voy a responder dos preguntas. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta: ¿cuáles son los valores de un hogar sabio? Mis amados hermanos, es obvio que un hogar sabio es aquel que aprecia la enseñanza de la sabiduría. Un hogar que aborrece lo que la sabiduría aborrece, un hogar que aborrece lo que la sabiduría aborrece y ama lo que la sabiduría ama. Vamos a ver algunos proverbios. Proverbios 15, 16 y 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Miren los valores de una casa sabia. Este es un texto importante. Aquí están un contraste de valores. Tener mucho, prosperidad, un carro bueno, casa grande, mucho dinero en el banco, y tener poco, pero con temor de Dios. Dice el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, que es mejor ser un pordiosero, pero temiendo a Dios, que tener grandes riquezas. Es lo que está detrás del tesoro, pero sin ese temor, porque ahí dice el escritor de Proverbios que hay turbación. Ya estuvimos hablando de eso. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Algo similar aparece en Proverbios 17:1. Es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. En la casa de los sabios se valora un ambiente de armonía, paz y amor. Todos los miembros de la familia deben estar comprometidos con mantener esa atmósfera de unidad y armonía. De paso, en el versículo 17 del capítulo 15 que leímos hace un momento, no se está abogando por el vegetarianismo. Ahora están, no, yo soy vegano. Okay. No viven más, pero la vida se les hace más larga. También.
No, pero estoy hablando en lo físico. Dice, no, yo como, no voy a meter en eso. Da. Evidentemente, el texto lo que quiere resaltar es que la carne normalmente es más valorada y apreciada. El plato de legumbres en aquel entonces es más modesto. No vayas a Publix a comprar un paquete de lechuga que a lo mejor te cuesta lo mismo que un ribeye. Pero bueno, en aquel entonces era más, o sea, tenía más valor un bistec que un plato de lechuga. Pero al igual que sucede con las riquezas y las posesiones materiales, la piedad es una posesión aún mayor y los hijos de Dios deben preferirla. Mi amado hermano, ni el dinero, ni las diversiones, ni el placer valen tanto como para separar la familia por ellos. La relación de amor vale más que cualquier cosa. Ahí vemos a un hombre que arriesga a su familia porque quiere pagar una mejor casa o quiere hacerse de un nombre grande. Dice un comentarista, el ideal sería tener una familia amorosa, amigos y buena comida, o sea, tenerlo todo. Tener una buena familia, buenos amigos, muchas provisiones. Pero si nos quedamos cortos, es preferible una comida humilde al amor. Los placeres carnales son intentos por salirse de una vida normal y natural, pero no son duraderos. Tarde o temprano tendremos que despedirnos de ellos. La vida nos impone que muchas veces la riqueza y una familia ordenada y amorosa y unida estén en contraposición. Y a veces tenemos que elegir qué es lo que vamos a tener. Solo los ricos en aquel entonces tenían acceso frecuente a la carne. Aún así, el valor que tiene mantener un ambiente de amor en el hogar sobrepasa en valor. O sea que si tienes un estilo de vida que está rompiendo con la familia por tener más, ten menos y mantén una familia unida y amorosa. Dice alguien, estos proverbios nos muestran que en la casa de los sabios se valora el contentamiento. Dice el texto, mejor es lo poco en el temor de Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que las personas sin Cristo se dediquen a perseguir las cosas de este mundo, no es de extrañarles las consecuencias que vienen a la familia. Uno ve las estadísticas, como el año pasado hubo en este país más divorcios que matrimonios. El año pasado se divorciaron más personas que las que se casaron. Y aquí vienen los críticos. No, es que el matrimonio no funciona. Déjeme decirle que llevo 20, no puedo fallar aquí. Voy a cumplir 24 años de casado, el 25. Miren, me acuerdo del día, 4 de julio de 1998. Es asunto de matemática, no de interés. Felizmente casado. El matrimonio sí funciona. Lo que no funciona son las personas que no lo hacen funcionar. Aquí están las personas buscando realización, cuando nuestra filosofía como cristianos debe ser diferente.
La escuela de la sabiduría nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas. Y yo sé que eso suena cliché, pero es verdad. El dinero puede comprar una buena cama, pero no puede pagar el sueño. Puede pagar muchas cosas, pero no la realización. Por eso dice Dios, mejor es vivir en rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O el 25-24 que dice, mejor estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en una casa espaciosa. La palabra rencillosa significa contenciosa, peleona, fastidiosa, que discute mucho. Déjeme decirle que eso lo podemos encontrar en mujeres y podemos encontrarlo en hombres. El vivir en un lugar amplio no es un valor más importante que vivir en paz, es lo que está diciendo el texto. Puede ser el lugar más lujoso que podamos imaginar, la casa de nuestros sueños, y todo va a perder su encanto cuando tenemos por compañía una persona rencillosa y contenciosa. Puede ser el lugar más espacioso y de todas maneras nos sentiremos apretados. La mujer sabia, mi amada hermana, es un instrumento importante que mantiene el ambiente hogareño de una manera adecuada. O sea, la que mantiene la temperatura cálida y sabrosa en un hogar. Oye esto, mi hermana, ¿qué importancia tú tienes? Son las mujeres. Ella puede ser capaz de alcalinizar el ambiente más ácido. Si no entendiste la química, significa que en un lugar bien difícil de vivir, una mujer puede hacer un lugar placentero para estar. A veces lo hará con una palabra suave que baja el furor. Otras veces el silencio de un espíritu que ha aprendido a no ser respondona. El asunto es que dado a que posee sabiduría, ella guía su temperamento, gobierna sus labios y es una gran contribuyente al ambiente ideal con el que se puede convivir. Es verdad que no es bueno que el hombre esté solo, pero para estar casado con una mujer contenciosa es mejor estar solo. Y no estoy abogando por el matrimonio, por el divorcio. Estoy abogando porque pienses bien antes de tener una relación. Habrán evidencias. Muchachos, y le voy a dar a las muchachas también muchos consejos de con quién van a casarse hoy, o con quién deben casarse. De pronto ves a una hermosa muchacha en la iglesia. Y tú dices, ¡wow, qué bien! Ya está. Y tú la ves, que esa joven vive compitiendo. Vive compitiendo con los demás. No es compitiendo de competencia, es su hablar. Está en competencia con todos, sobre todo con los varones. En esa chica se evidencia la guerra de los sexos. Saben, hay un problema ahí de personalidad. Cuando una mujer quiere que se valore porque pisotea a los varones. Hay un problema de personalidad ahí serio. Tú la ves contendiendo. Bueno, si eso es un ratico en la iglesia, imagínate alguien así en tu casa todo el tiempo. Es mejor escapar. Parece que Oscar Wilde, el famoso escritor, tuvo una experiencia con una mujer así. Porque él definía el matrimonio de la siguiente manera. Bigamia es tener una esposa de más. Monogamia es lo mismo. No entendieron el chiste, está bien. Pero está bueno, está muy bueno. Mira lo que dice Proverbios 18-19. El hermano ofendido es más tenaz, y ahora estoy en el área de los hermanos.
es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerros de alcázar. Otra versión traduce el texto de la siguiente manera: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Y la Biblia de las Américas traduce: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojo de fortalezas. No sé cuál es el misterio. Me imagino que está en la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué hace que hermanos puedan ser tan cercanos y una familia de igual cantidad de muchachos, criados de igual manera con los mismos principios, los hijos no se lleven entre sí? Podemos ver a un amigo ofenderse y fácilmente recuperarlo. Dice la Escritura que en la experiencia a veces es más difícil en el contexto familiar. El texto presenta la dificultad de la reconciliación con un hermano ofendido. Pregunta: ¿cuántos de que están aquí tienen hermanos? Levanten la mano. ¿Ok? Gracias. La mayoría, entonces estoy andando bien. Los miembros de la familia, de una familia, siempre tienen cosas en el pasado para aprobar o apoyar sus argumentos. No sé si recuerdan la historia de David, que Isaí y su padre están en una batalla los otros hijos mayores, él es más joven, y le da alimentos para que se lo lleve a sus hermanos. ¿Recuerdan la historia? Y con muy buena intención David lleva esos alimentos a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando llega a sus hermanos, ¿qué le dicen los hermanos? ¿Cuál es la intención del corazón de David? ¿No recuerdan esa parte de la historia? ¿Para qué fue ahí? Hablen. No, bueno, así no tienen... No. Él dice uno de los hermanos: tú no viniste a traernos comida, nada. A ver la batalla fue que viniste. Era un chismoso. Y uno dice: pero ese muchacho no hizo nada, lo que le estaba haciendo era bien. A veces somos muy prejuiciados para mal con nuestra propia familia. A veces yo oigo hijos. Una vez estamos tratando los pastores un caso de una queja de un hijo a su padre, y yo le dije: miren, los hijos tienden a ser prejuiciados con sus padres. Y lo digo por experiencia, o sea, no por mis hijas, sino por yo como hijo. A veces uno ve intenciones malas de donde no las hay. Y somos demasiado severos con nuestros padres. Aprendemos ¿cuándo? Cuando tenemos nuestros propios hijos. Y aprendemos a valorar a lo que hicieron nuestros padres. Pero cuando somos jóvenes, tendemos tristemente de manera general a juzgar mal a nuestros padres. Bueno, eso nos pasa también con nuestros hermanos, dice nuestro texto. Son textos como este que leímos de Proverbios, que entonces podemos entender el asunto entre Abel y Caín, los hermanos de José, Absalón y Amón, Jacob y Esaú, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿vives con tus hermanos? Debes procurar por todos los medios estar en paz con ellos y hacerles bien. Si ellos deciden ser instrumentos de discordia, a menos que nosotros tengamos una encomienda divina, debemos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y eso incluye nuestros hermanos carnales. Miren este texto. Hablando ya de otro ángulo familiar. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Una vez más vemos cómo el carácter de los miembros de una familia puede
repercutir lastimosamente sobre los demás integrantes de la familia. Puede ser la casa de un solo soberbio y aún así va a trastornar toda la familia. Ahora imagínense en una casa llena de soberbios. Debido al impacto que el orgullo y la soberbia traen sobre el hogar, nosotros debemos procurar la humildad, la mansedumbre como valores de suma importancia en la casa de una familia sabia. Observa cómo Dios se identifica a favor de los humildes y desamparados. Mira el texto una vez más. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Los injustos se aprovechan de los indefensos, pero el Señor está velando siempre por ellos. Tarde o temprano la injusticia pagará. Así que sé fiel, porque puede que Dios defienda tu causa. No, a lo mejor no en ti mismo, pero sí en la segunda o tercera generación. Miren lo que dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este proverbio nos muestra que en la casa de los sabios se valora la frugalidad. No, ¿qué clase de palabras? Mis hijas me acusaban de decir palabras muy largas. No es que fueran largas, siempre frugalidad no es tan larga, ¿no es verdad? La frugalidad habla de ser modesto, de tener dominio propio, de tener moderación. Es ese el sentido. Los necios, por un lado, viven para el presente. Como dice alguien, son personas que están dispuestas a vender todo un día por una hora. Fue lo que hizo el hijo pródigo, quien malgastó toda su herencia, viviendo, dice Jesús, perdidamente. Dice que el insensato todo lo disipa, significa que se lo traga todo de un bocado. ¡Bah! No importa que el necio consiga mucho dinero y se haga rico, es capaz de disiparlo rápidamente. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces oímos la historia de deportistas que ganaron millones? Estoy pensando ahora mismo, lo tengo en mi mente, un boxeador que ganó millones de dólares y lo perdió absolutamente todo. El pastor Salvador en su clase hablaba de un jugador de la NBA que esa misma semana que preparó esta clase estaban dando el reporte que lo agarraron robándose un iPhone en una tienda de Apple. Y el periodista que estaba reportando el hecho preguntaba, ¿y dónde está todo el dinero que este hombre tenía? El proverbio que encontramos aquí, o sea, este proverbio, tesoro precioso hay en la casa del sabio, nuevamente insistimos, no es una promesa, es que, póngalo entre comillas, la buena suerte acompaña a aquellos que son sabios, diligentes y moderados. El sabio mira hacia adelante, mira el porvenir, piensa en el mañana, no solo en el presente. El necio le preocupa solo el ahora. El satisfacer ahora su vida o el apagar todo el aburrimiento y vaciedad que hay en su corazón ahora. En este contexto, mis amados hermanos, el dinero no nos debe poseer. Nosotros debemos poseer el dinero. ¿Saben una cosa? ¿Sabes cómo identificar el codicioso que hay en ti? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que el Dios es tu dinero? Porque es lo que dice la Biblia, que el codicioso tiene en Dios tiene en el dinero su Dios. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Qué tan fácil es para ti desprenderte?
No hay desprenderte del dinero, no es un asunto que solo te beneficia a ti. Tú eres un egoísta, el Dios es tu dinero. Tú eres un tacaño, el Dios es tu dinero. En una ocasión los pastores de esta iglesia salimos con alguien y había que pagar algo. Los 3 pastores de esta iglesia obviamente rápido sacaron su cartera. Y el cuarto, que no es de aquí, por eso puedo hacer la historia, ni se inmutó. Ok, está bien. Hicimos otra diligencia, cada uno sacó su cartera. Y el otro nos invitó a comer. Y cuando terminamos, los 3 pastores de esta iglesia sacamos nuestra cartera rápido. Los 3 pastores dijimos, no salimos más con él. ¿Saben? Porque no es un asunto de dinero. O sea, nosotros estamos dispuestos a pagar. Es un asunto que no vamos a convivir con el pecado ajeno y no vamos a hacer nada. O le decimos, hermano, usted es un tacaño. ¿Sabe? Usted es un tacaño. Nosotros llevamos una semana juntos haciendo asuntos y tú jamás ni has sacado la cartera. Fue solo una ilustración. ¿Sabe lo que estaba pasando en esa persona? Y puede estar en situaciones difíciles económicas. No, o sea, y tú puedes decir, mira hermano, miren, de verdad yo vengo arrancado. Y nada, lo ayudamos. No, pero hay que hablar, hay que decir, miren mi hermano, yo vengo en una situación difícil. Se habla y se entiende. Por otro lado, uno es prudente con los recursos que Dios le da. Dice que el necio, el insensato todo lo disipa. Hay recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Esos recursos son para hacerle bien a nuestra familia y hacerle bien al reino de Dios. Así que somos mayordomos fieles de tales recursos. Dice un autor, los objetos valiosos están seguros en la casa de una persona que es sabia. Los necios lo sacan todo a la venta del garaje. Lo que está diciendo es que se lo muestra a la gente. ¿Recuerdan ustedes al rey Ezequías? Cuando vienen los embajadores de Nabucodonosor y le enseñó sus tesoros. Y viene Isaías y le dijo, ¿qué le enseñaste a estos? No, todo en mi casa. Déjame decirte que vendrán a buscarlo. Se lo van a llevar. Entonces, en la siguiente generación, qué bueno que no va a ser en mi casa. Para mí, todo lo que hizo en ese evento fue necio. Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermanita joven, ya le dije a los varones que no se entremetan que no se metan con una muchacha competidora con su lengua, ¿ok? Ahora voy a enseñarte algo con quien no te debes meter. Aquí hay un muchacho, qué hermoso, alto, fuerte. Aquí no hay esa descripción, pero está bien. Buen mozo. Alguien, mira, va a la iglesia, canta fuerte, qué bien, siempre está con los jóvenes. Lo voy a llamar a las 8 de la mañana. Dime. Esa es la voz cuando uno se está levantando. Yo soy mal actor. ¿Cómo a las 8 de la mañana tú estás durmiendo? ¿Tú no estás haciendo? Lo llamas a las 9. Y te sale la misma voz. Chicas, si hay un hombre, un muchacho, no importa qué tan largo, alto, fuerte, lindo sea, que no tenga aspiraciones en la vida, que no luche por una familia, que no sea diligente y trabajador, búscate otro. Ese te va a hacer mal. Un muchacho que a las 8 de la mañana está jugando Atari, búscate otro. Ese no sirve. Ese no va a luchar por la familia.
Va a tener 40 años y sabe lo que lo vas a ver a las 9 de la mañana jugando Atari. Yo no sé, o Xbox, o ayúdeme, o PlayStation, o lo que sea. Sí, porque pueden tener variantes. De hecho, padre, tu hijo no puede estar a las 9 de la mañana en tu casa con que ni se lavan la boca jugando Atari. Y el papá que dice, no, es que mi hijo es tecnológico. Lo de él es la tecnología. Él se levanta a las 10 de la mañana y se sienta en la computadora y son las 2 de la mañana y está sentado en la computadora. ¿Qué muchacho más inteligente? No, déjame decirte, tu muchacho es un vago. Es un vago. Entonces, chica, si ve a un tipo así, no le preste el ojo. De verdad. Vas a llorar, lo vas a tener que mantener tú. Son de esos hombres que dicen, no, es que no encuentro trabajo. ¿Cómo que no encuentras trabajo? No, es que déjame explicarte. Yo soy graduado de FIU entonces escogen una carrera. Los vagos, tú los puedes identificar por las carreras que escogen. Viven en el medio de Arkansas, donde no hay ni río. No, yo estudié Oceanía. ¿Cómo se llama? Oceanógrafo. Oye, pero aquí no hay ni río aquí. Entonces escogen carreras. Y yo le decía a mis hijas, mira, escojan una vocación, no una carrera. Las carreras pueden ser, uno va a la universidad y es para, no estoy criticando ni sacarle dinero a la gente. Es una vocación lo que buscamos. Entonces, tú ves a alguien así, mi amado hermano, fíjense, yo no estoy en contra de jugar Atari o Nintendo o lo que sea. Yo estoy hablando de un hombre que está laborando para la gloria de Dios, para una familia. Una persona así no tiene derecho a tener una familia. Bien, habiendo visto lo que aprecia, valora una familia sabia, veamos brevemente qué tipo de miembros eres tú en el hogar. ¿Qué clase de persona eres tú como integrante de una familia? Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Tú eres de los que podemos decir que turbas la casa. Aquel que procura o hace problemas en su casa por cualquier cosa. El hombre puede ser el hombre de la casa, pero tiene que ser aquel que liderea, no aquel que la turba. Dice que esa persona, que puedes encontrarla como el papá o la mamá o alguno de los nenes, sobre todo si ya crecieron, dice que van a heredar viento. Es una expresión que habla de cómo va a echar a perder todo lo que ha ganado. Así es que muchas familias tienen que gastar dinero en abogados y demás, porque el nene, en vez de aprender la sabiduría, quiso vivir una vida exciting. Chicos, cuando manejan, ¿cómo tú lo haces? Son las 2 de la mañana, estuviste en una actividad de los hermanos de la iglesia, fuiste el último, llevaste a los demás, son las 2 de la mañana, llegas a un party, son las 2 de la mañana. ¿Qué tú haces? Tú paras, estoy hablando de parar. Dice ahí, stop, right? Tú paras, o tú dices, no, a esta hora no hay nadie. ¡Fua! Es que a esta hora, ¿quién me va a ver? No cumplimos las leyes porque nos van a ver. Ni siquiera cumplimos las leyes por el daño. Hay gente que dice, no, yo me paro porque no voy a hacer que pase alguien. No, es por lo que está bien y lo que está mal.
Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer puede hacer una total y completa diferencia en el hogar. Puede ser la diferencia entre edificar y derribar. Déjeme decirle que es mucho más fácil derribar que construir. Algo que puede tomar meses levantarlo, puede ser desbaratado en unas horas. Y una mujer con sabiduría hace una contribución valiosa en cuanto a los valores y al ambiente en el hogar. Ella colabora con la edificación espiritual de los miembros de su familia. Conoce el impacto de los medios de comunicación sobre sus hijos, los cuida. Sabe aplicar la palabra de Dios al corazón de cada uno de sus hijos de acuerdo a las necesidades de ellos. Mi amada hermana, déjame decirte que tú tienes el corazón de tu marido. Y tú puedes inclinarlo. Tú eres de esas mujeres que algo pasa en la iglesia con tu esposo y tú vienes y tú le dices a tu esposo, ¿tú te diste cuenta que fulanito no te saludó esta mañana? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios aborrece algunas cosas. ¿Sabes cuál es una de ellas? El que ama discordia entre hermanos. Una mujer sabia mira a los demás con sabiduría y con misericordia. Y qué bueno que a veces los hombres no se dan cuenta de esas cosas. Pero si tú lo pinchas, estás haciendo mal. Y estoy poniendo un caso. La podemos hacer de diferentes maneras. Miren qué tan importante es una mujer en su casa, mi hermana. Primero de Reyes 21-25 habla de Acab. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, en sentido negativo y malo, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab tiene un doble pecado. Por los pecados que cometió y por dejarse guiar por su mujer. Jezabel fue un instrumento de maldición en la vida de Acab. Así puede hacer cualquier miembro de la familia, pero mi hermana, si estás en Cristo, cuídate de ser un canal de bendición a tu gente, sobre todo a tu esposo. Dice alguien, una fortuna en una mujer es mucho mejor que una fortuna con una mujer. Lo que está diciendo este escritor es que es muy importante la mujer con la que nosotros nos enlazamos. Es mejor eso que tener mucho dinero. Dice Charlotte Bridges, por cierto, su comentario en español ya está disponible, cómprenlo. Dice, ¿qué responsabilidad recae entonces sobre la elección del cónyuge, ligada a los más altos intereses de las generaciones no nacidas? Él está diciendo, eso va a impactar, la persona con la que tú te vas a casar, no solo va a impactar tu vida, va a impactar las próximas generaciones. Sigue diciendo, si alguna vez hubo un asunto digno de oración y consideración especial es este. Errar aquí una vez puede significar nuestra perdición y la de nuestra casa. Cuán poco importunan la cuna, la fortuna y los logros externos al lado de una piadosa sabiduría. Después vienen llorando y quieren zafarse. No, es que yo no puedo ya con esta mujer, o al revés, yo no puedo con este hombre ya. Ay, sensible, ¿verdad? Y tienen una lista, y todas las listas uno dice, ¿verdad? Está ahí. Toda esa lista que me dijiste está ahí. Pero te has enlazado para toda la vida con un pecador de ese tamaño.
¿Sabe lo que pasa? Que antes de enlazarnos vemos esos pecados, pero no nos afectan. Claro, como tú te vas para tu casa y estás ahí con tu familia, con tu papá y tu mamá, ya ellos sí no les aguantas los pecados de ellos. Pero cuando te unes con esa persona, entonces esos mismos defectos que viste se ven el doble. Y ahí sí nos molestan. Cuando ya es demasiado tarde. ¿Sabe? La solución de un buen matrimonio no es nos separamos si no funciona. Elige bien antes de meterte en eso. Ahí es como funciona el asunto. Mis amados hermanos, ¿cuál es el lugar, qué tipo de integrante familiar tú eres? Hombres, ¿eres alguien preocupado por la instrucción, el alma de tu familia? ¿Sabes lo que hay en Proverbios de tapa a tapa? Un papá tan preocupado por el alma de su hijo varón que edita y escribe 31 capítulos para enseñarle cómo debe seleccionar sus amigos, qué es lo que debe ser importante en la vida para él, cómo ser dirigente, cómo escoger una mujer, cómo huir de las mujeres que lo complicarán. 31 capítulos se preocupó Salomón en escribir este libro para instruir a su hijo. Si algo te debe hacer a ti el libro de Proverbios en tu cabeza, es traer una preocupación real por el alma de tus hijos. Dios demandará lo que tú has hecho con tus hijos. Ay, que estoy muy cansado. Todos lo estamos. Todos lo estamos. Pero ¿sabes qué? Un hombre macho llega cansado, está agotado, no puede más, le duele hasta el pelo y aún así tratará con la vida y el alma de su familia. Ah, no, somos muy machangos para nosotros. No, para esto es lo que hay que ser un hombre de verdad. ¿Y sabe lo que está pasando? Que estamos viendo una generación de hombres afeminados. Y no porque caminan flojos. Es que no hacen lo que tienen que hacer porque dicen que están cansados. Yo no quiero darte palos por darte palos. Yo quiero animarte a que tomes tu responsabilidad delante de Dios y lo hagas. Lo que va a pasar en tu casa, para bien o para mal, estará determinado por tu diligencia, tu esfuerzo para la gloria de Dios, en dependencia de Dios. Amén. Y luego es muy fácil. No, que los muchachos, que nunca le eche la culpa de los pecados de sus hijos a otros niños. No lo haga. Porque es el corazón perverso de tu hijo o de tu hija quienes lo metió en esa situación. Un muchacho sabio, cuando sabe que hay alguien que lo quiere desencadenar, ¿sabe lo que hace? Y lo he visto, y no cristiano, no de cristiano. He visto niños que dicen, esa persona, y no lo dicen a sus padres simplemente porque hay muchachos que son la candela, que hablan de sus amigos y dicen los pecados de sus amigos y dicen, la fulanita, lo que sea, y cabe lo que quiera pensar. ¿Sabe lo que debe hacer un hombre sabio? Trabajar con el corazón del hijo de uno. Porque no podrás esconderlo en una urna de cristal. Me hubiera encantado hacerlo. Aunque me llamen a la policía por no sé qué delito ya. En este mundo hay tantos delitos. Pero un día los vamos a soltar. Se irán a la universidad y tendrán que decidir con quién andar y con quién no andar. Y ya no estaremos nosotros para prohibírselo. Tenemos que trabajar con ellos y enseñarles y rogar que Dios les dé sabiduría, porque ¿sabe qué? Para el infantilismo, para la mente infantil,
la rebeldía es atractiva. Pero no tiene que ver con la rebeldía per se, tiene que ver con la maldad del corazón. Mujeres, Dios les ha dado un regalo a ustedes al ser mamás. En un mundo, ya estoy terminando ya, en un mundo donde, y créanme que es verdad, que se denigra tanto la maternidad, es una bendición que Dios les ha dado. Aprovechen las oportunidades para la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo le decía al inicio, todo depende de Dios. Y puede ser que tú seas un negligente con el alma de tus hijos y Dios en su misericordia los salve y los traiga a salvación. Pero sabes en tu corazón que hiciste poco o nada para la salvación. Qué bueno es un padre que dice, wow, Señor, yo sé que si está hoy en ti es solo y únicamente por tu obra. Pero gracias porque me diste la oportunidad para ser parte de eso. A mi día ya, si mis hijas se convierten con cualquiera, o sea, estoy hablando de conversión de verdad, a mí no me interesa, pero a mí me encantaría ser el principal instrumento que Dios use para salvarles a ellas. Es lo que yo quiero que eso pase. Y uno se esfuerza para que eso sea. Si Dios determina eso o no, bien. Está en las manos de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Sí, sí. Dale. Ajá. Quiero hablar de esto rápido. Yo he visto, hay cristianos que tienen relacionados con Biblia sin ellos querer. Claro. Y yo tengo un caso extremo y es, por ejemplo, muere de repente él en una enfermedad y deja a la esposa con 3, 4 hijos. Y no tuvo la sabiduría en este sistema que vivimos, sacar un seguro de vida que mensualmente lo que le cuesta es lo que se come en Burger King. Un McDonald's. Un McDonald's. Y lo hemos visto, hay una edición de Estado, una muchacha, esto por 45 años, esa muchacha se muere al año, la deja con 3 hijos, sin un centavo. La iglesia tuvo que repetir en su rescate, la familia, y algo entiende que es parte de la seguridad de un. Exacto. El hermano dice que uno tiene que ser previsor, hermano. No mirar hacia adelante. Yo hablaba de eso cuando hablaba de que el necio mira solo el presente. No vamos a ser eternos. Y debemos crear y aún averiguar qué podemos hacer para si nos sucede algo, que es el caso que está trayendo el hermano, no dejemos a nuestra familia desamparada. Entonces, está muy bien. Vamos a orar y vamos a tomarnos un break y regresamos en 20 minutos. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría en cada uno de estos asuntos, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te damos gracias porque tú, a pesar de nuestros pecados, sigues obrando y sigues haciendo avanzar nuestras familias. Concédenos, oh Señor, en tu gracia, que podamos apegarnos cada vez más a tu palabra en esta área. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.